hacia una pastoral social transformadora. Hola animadores de la Pastoral Social, los saludo nuevamente. Muchas gracias por escuchar este segundo podcast. Si no has escuchado el primero, te invito a descargarlo de la página web de la Vicaría Espíritu Santo o a escucharlo en nuestro canal de YouTube. Hoy trataremos uno de los temas que son fundamentales para todo animador de Pastoral Social. Me atrevería a decir que es fundamental para cualquier persona que quiera generar un cambio o transformación. Este tema es desaprender para aprender. Para convertirnos en una verdadera comunidad de aprendizaje, es importante que tengamos una actitud de disposición y apertura frente a nuevas ideas, conceptos, metodologías y experiencias. Este tema es una invitación a despertar nuestros sentidos para aprender. Es un llamado para recuperar nuestra capacidad de asombro frente a las maravillas del universo y para descubrir muchas alternativas de acción que podemos emprender. Hoy nos acompañan Diana Gómez y Felipe Pardo. Ellos son trabajadores sociales en las vicarías Santa Isabel de Hungría y San Pablo. Diana, Felipe, bienvenidos. Hola Alejandra, muy buenos días para todos los animadores que se encuentran escuchando este segundo podcast tan importante. Buenos días Aleja, Felipe, queridos animadores. Mi nombre es Diana, pues yo acompaño la vicaría Santa Isabel de Hungría. He venido trabajando con los animadores también en todo este tema de el desaprender para aprender y de fortalecernos como comunidad de aprendizaje. Muchas gracias Aleja por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Bueno, y si les parece, vamos a entrar en materia con el tema. De acuerdo a los módulos que nos comparte la Conferencia Episcopal, vemos que hay 3 elementos que son fundamentales para despertar o promover ese llamado de desaprender para aprender. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? Claro que sí, Aleja. El primero de estos hace referencia a la práctica de la curiosidad paradójica. El segundo es propiamente los actos creativos. Y el tercero hace referencia a la voluntad de arriesgar. Vamos a escuchar a algunos animadores de Pastoral Social y que nos cuenten un poco qué piensan de estos 3 elementos, o más bien qué significa para ellos estos elementos. La curiosidad paradójica es una capacidad que debemos desarrollar para ver las cosas de una manera distinta a lo que aparenta, a dejar de lado la parte emocional y ver las cosas de modo totalmente objetivo, evitando caer en juicios que nos nublen y no nos permitan ver más allá. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona y nos cae mal de entrada, de pronto porque nos saludó o lo hizo de una manera muy tosca, no debemos encasillar a esta persona como alguien grosero o alguien sin modales, sino que debemos tratar de entender la realidad de esa persona en ese momento. Puede estar enferma o puede tener alguna dolencia que en ese momento genere ese comportamiento y no quedarnos con la simple idea de que nunca le enseñaron modales en su casa. Gracias Alejandra, qué alegría. Saludo para todas y todos. Les comparto lo que para mí significa actos creativos. Si yo quiero desaprender cosas en mi vida, tengo que empezar por hacer actos creativos. En muchas ocasiones nos da miedo hacer estos actos creativos porque estamos acostumbrados a realizar nuestras acciones de determinada manera sin atrevernos a hacerlas de forma diferente. Nuestros actos creativos nos vislumbran que nuestras acciones pueden ser diferentes, que lo establecido puede cambiar, puede transformarse. Abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma al prójimo, mirar más allá, saber de sus problemas, realidades, miedos, dudas, etc. Ir más allá, evangelizarlos, fortalecer la vida de cada uno de ellos. Como dice el padre Alfonso Canelo, debemos hacer que la chatarra se convierta en obra de arte, pasar de chatarrero a artesano. Eso es un acto creativo. Ánimo, Dios nos conceda la gracia de ser creativos en nuestras pastorales. Bendiciones, gracias. Alejandra, muchas gracias por invitarme a participar de este gran proyecto. Para mí la voluntad de arriesgar es ponerme los zapatos del otro, escuchar al otro,
desaprender de todos los vicios que tenemos cada persona y aprender las nuevas cosas, haciendo la lectura creyente en la palabra de Dios, entendiendo que debemos escuchar, entender, servir al hermano, haciendo juntos un mejor mundo para construir el reino de Dios. Tener como mandamiento que Jesús nos dio, amarnos los unos a los otros, sin tabús, sin distinción de raza, ni géneros, ideologías, sino simplemente todos trabajando por todos, arriesgándonos a construir un mundo mejor que sabemos que si trabajamos en equipo, logramos. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Bien, acabamos de escuchar la definición que dan algunos animadores acerca de los 3 elementos que promueven la transformación. Pero quisiera escucharlos ustedes, Diana y Felipe, de acuerdo a la experiencia que han tenido en el acompañamiento a los equipos de pastoral social. ¿Creen ustedes que la curiosidad paradójica, los actos creativos y la voluntad de arriesgar son importantes en el proceso de desaprender para aprender? Bueno, Aleja, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando empezamos a cuestionar más nuestra realidad y a crear soluciones posibles, nos estamos arriesgando, ¿cierto? Estamos rompiendo esquemas y superando la barrera del no se puede, o aquí siempre se han hecho las cosas así. Entonces yo creo que estos 3 elementos sí nos ayudan a desaprender para aprender, a ser mucho más comprensivos, mucho más dialogantes, a ir mucho más allá de lo aparente, a no quedarnos solo con una verdad y pues abrirnos a muchas más posibilidades para enriquecer nuestros conocimientos y desaprender pues de pronto prácticas, costumbres pues que de pronto veníamos haciendo y no eran tan positivas. Entonces yo pensaría que sí, Ale. Al igual que Diana, yo considero que realmente estos 3 apartados son esenciales para discernir realmente el proceso de desaprender lo que hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Un poco también porque, como ya lo decían con anterioridad, pues tanto la curiosidad paradójica, los actos creativos y la voluntad de arriesgar, pues también nos llevan un poco a ver más allá, a entender el bien común, no solamente desde la noción también como desde una iglesia cerrada, sino también el camino que hemos recorrido y el llamado como cristianos que tenemos desde el ámbito de la dimensión social para poder realmente tener incidencia en los demás, para poder llevar también el evangelio a partir de acciones concretas que nos llevan a arriesgar, nos llevan a salir de nuestra zona de confort y sobre todo nos llevan a realizar acciones concretas a partir de esa creatividad, esa imaginación que se va gestando en cada uno de nosotros por medio, claro está, de un camino que vamos recorriendo comunitariamente. Así es, y siento yo un poco que todo este tema que nos comparten los módulos a veces es muy sencillo de explicar, es decir, dar la definición de curiosidad paradójica, actos creativos y voluntad de arriesgar. Sin embargo, es muy difícil aplicar esto en nuestra propia vida porque depende de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de ver las situaciones de la vida de una forma diferente, de cambiar hábitos, de cambiar prejuicios. Y esto nos lleva muchas veces a cerrarnos a nuevas formas de ver. En este sentido aparece un concepto que es la parálisis paradigmática, es decir, no tener la capacidad de esa apertura para aprender cosas nuevas. ¿Ustedes consideran que los equipos de pastoral social están preparados para hacer las cosas diferentes o aún tenemos un poco de esta parálisis paradigmática? En este contexto, en esta situación pues que estamos viviendo, los equipos han entendido pues que es importante transformar, ¿cierto? Cambiar esa mirada que tenemos de las cosas y bueno, el camino que hemos recorrido también nos ha mostrado pues que es importante trabajar juntos, ¿cierto? Y no cerrarnos a las posibilidades de que solamente somos los 3 y no puede venir nadie más o solamente yo tengo la verdad, sino que la riqueza está en el compartir de los saberes, de las experiencias,
en el articular estos conocimientos, en unirnos y hacer las cosas juntos y ya no más por separado. Entonces yo pienso que ese camino que hemos recorrido y la situación que estamos viviendo nos invitan precisamente a transformar ese paradigma y nos dan luces pues de la importancia de cambiar de perspectiva, de desaprender para aprender y de abrirnos a la interacción con el otro, pues que enriquece también nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nos ayuda pues también a ser mejores, a construir juntos. Pues a partir de lo que decía Diana, este tiempo nos ha ayudado un poco también a desubicarnos, que no es malo sentirnos que no sabemos hacia dónde vamos, sino que a partir de este miedo que estamos sintiendo, de esta situación a causa de la pandemia, pues hemos podido también establecer acciones y estrategias concretas. Los animadores han podido motivarse y han podido aprender mucho sobre tal vez comunicaciones a través de la internet, acciones estratégicas a través de medios virtuales que sirven para evangelizar y llevar a cabo también esos encuentros y esas ideas de proyectos o proyectos que ya estaban andando, aunque claro, eso está bien también que se presenta un poco por los mismos caminos que se han recorrido, las mismas historias personales y parroquiales, que puede existir hasta cierto punto esa parálisis, ¿no? Pero más allá de que exista esa parálisis paradigmática, de la cual tú, Alejandra, nos venías hablando también, es comprender que somos actores, que podemos realmente tomar decisión y que comunitariamente podemos establecer estrategias que nos ayuden a determinar unos caminos posibles, un futuro deseado, unas rutas a discernir, y esto nos debe ayudar un poco también a llevar a cabo esos procesos dentro de nuestros equipos parroquiales y dentro de las comunidades en las que pertenecemos. De acuerdo con ustedes, poder, digamos, superar esta parálisis paradigmática genera o conlleva todo un proceso, pero creo que lo estamos haciendo bien, paso a paso, poco a poco, iniciando con esta formación que nos comparte la Conferencia Episcopal, también teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y que ustedes lo mencionaban, nos hemos tenido que adaptar a nuevas cosas para continuar con el trabajo, y ahí sin duda se ha visto aplicados estos 3 elementos de la transformación. Y como nos basamos en el material de la Conferencia Episcopal, algo muy bonito que tiene este material es iluminarnos un poco a través de la pedagogía de Jesús. Entonces quiero invitarlos a escuchar el pasaje de Jesús y la mujer adúltera, y que a partir de él continuemos hablando acerca de este tema de desaprender para aprender. Vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno.
Vete. Y no peques más. Sin duda, el pasaje de Jesús y la mujer adúltera nos ayuda a evidenciar los 3 elementos de la transformación. Podemos hablar de cada uno de los desaprendizajes a los que nos invita Jesús. Bueno, Alejandra, pues a partir de este evangelio se enuncian unos desaprendizajes. El primero de estos cuestiona un poco y nos llama a reflexionar sobre la posición de Jesucristo frente a lo que le están increpando, ¿no?, los sacerdotes, y es que Él no responde inmediatamente, sino que se da un momento de espera, de paciencia, y se podría decir que no juzga ni piensa en dar como una respuesta unívoca, sino se queda simplemente en una reflexión, casi que interiorizando a la persona, esta mujer adúltera, que es llevada por los sacerdotes y que se argumenta que debería ser atacada con piedras, porque es lo que hablaban un poco los profetas. Pero ante esta respuesta también se nos vincula un poco también la necesidad de entender el misterio de la persona a través de sus acciones, cuando Él dice, el que esté libre de pecado que lance o que tire la primera piedra, ¿no? Y esto nos ayuda un poco a reflexionar sobre nuestro papel, cómo es que nosotros también actuamos y vinculamos nuestras acciones pastorales al interior de nuestras parroquias, cuando, por ejemplo, se nos solicita una ayuda o se nos solicita llevar a cabo un proyecto, una acción concreta, sea de la pastoral social, de la pastoral salud, de la pastoral de las adicciones. ¿Cómo es que yo asumo esos papeles, esos roles dentro del equipo, dentro de este papel comunitario que estamos allí, que todos debemos estar puestos en la comunidad como un rol esencial? Y a veces no entendemos que la calma y la dilación del tiempo realmente es la que nos puede dar el discernimiento para construir una respuesta o para saber cuál es esta respuesta que Jesucristo nos quiere ayudar a discernir entre todos. En pocas palabras, es ver más allá de lo aparente y entender que esta realidad es compleja, y por lo tanto, como es compleja, tiene matices. No todo es negro ni es blanco, también hay matices que pueden llevar a que sean escalas de grises y muchas más tonalidades que se encuentran allí nos pueden ayudar a entender y a discernir la realidad a partir de la dignidad de la persona. No es solamente entender un acto como es bueno o es malo y a partir de esto vamos a juzgar a la persona, sino es entender un poco la dignidad que esta persona tiene y cómo es que Jesucristo también nos llama a todos nosotros como animadores a comprender un poco esta realidad y a vincularla con acciones específicas dentro de nuestras mismas familias, dentro de nuestros mismos territorios parroquiales, y también cómo prestamos estos servicios cuando se nos son encomendados como un carisma y un dar a los demás. Creo que cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nos invita a no juzgar, ¿cierto? Sino a ver primero nuestro interior, a revisarnos nosotros primero, para entender pues que seguramente el pecado no está en el otro, sino en mí, ¿cierto? A revisarnos primero nosotros, nuestro interior, a tener mucho más en cuenta, como decía Felipe, la dignidad de la persona, y a entender mucho más que detrás de las acciones que ella estaba cometiendo había una historia, unas razones que seguramente las llevaron a eso, y que nosotros pues no somos quien para juzgarse, ni en ese caso ni en nuestra cotidianidad. Los actos de Jesús, si revisamos con calma, pues, eran muy profundos, ¿sí? Él invitaba siempre a una reflexión y todo lo que decía o hacía siempre llevaba consecuencias. Pues como planteaba Felipe, él no respondía aceleradamente, sino que siempre proponía un aprendizaje a partir de las cosas que pasaban en la cotidianidad, y yo creo que es el llamado, ¿cierto? A ser mucho más reflexivos, mucho más profundos, menos acelerados, ¿cierto? A escuchar más, a entender más, a ser mucho más comprensivos, mucho más asertivos también en la comunicación con el otro, y a entender pues que
cada persona tiene una realidad, una historia, unas experiencias que no son iguales a las nuestras y que ahí está la riqueza. Yo también siento que uno de los desaprendizajes que nos presenta el texto es que Jesús, siendo Dios, no juzga. Y esto sí que es importante desaprenderlo. A veces, y tomo en cuenta los dos elementos anteriores, se nos presenta una situación y de una vez damos un juicio de valor. De una vez estamos atacando al otro. Sin embargo, Jesús no pregunta por qué lo hiciste o por qué te están agrediendo. Él, después de este silencio, lo que hace es una reflexión muy profunda y dice: ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y Jesús tampoco la condena por la situación que ha pasado. Entiende que esta situación seguramente es producto de toda una historia de vida, como lo mencionaba Diana, y entiende que cada una de las personas es sagrada. Entonces, el desaprender el cumplimiento de la ley para poner en el centro a la persona y su dignidad. Creo que es un desaprendizaje muy importante y lo debemos acoger nosotros, cada uno en nuestra vida, a cada momento y en cada instante, porque siempre estamos juzgando al otro, estamos señalando lo malo que hacen los demás y no vemos lo propio. Entonces creo que con este texto de Jesús y la mujer adúltera, sin duda se ven los tres elementos de la transformación. Se ve que podemos ser misericordiosos sin imponernos ante el otro. Al contrario, debemos escuchar, debemos entenderlo y a partir de eso que cada uno, desde una reflexión profunda y personal, pueda transformar sus actos y su vida cotidiana. Felipe y Diana, gracias por acompañarnos en este espacio. A quienes nos escucharon, espero que este tema los invite a cuestionarse muchas cosas, pero sobre todo los lleve a pensar qué quieren desaprender y también qué no quieren desaprender, porque es válido guardar para nosotros aquello que nos sirve, que seguramente este cuestionamiento nos lleve a transformar la forma en la que vemos las situaciones que vivimos día a día y la forma en que reaccionamos frente a ellas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hacia una pastoral social transformadora.